tenemos el honor de darle la bienvenida al doctor Bruce Bagley, catedrático de la Universidad de Miami. Un aplauso, por favor. Y al doctor Rafael Velázquez, profesor investigador de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente, el doctor Bruce Bagley dicta la Cátedra de Estudios Internacionales en la Universidad de Miami, en Florida. Desde 1991 hasta 1995 se desempeñó como decano de la Facultad de Posgrado de Estudios Internacionales de la misma institución educativa. Antes de vincularse a la Universidad de Miami, fue profesor de Políticas Comparativas y Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins. Fue además director del curso sobre repúblicas andinas del Instituto de Servicio Extranjero del Departamento de Estado de Estados Unidos. El doctor Bruce Bagley mantiene fuertes vínculos educativos con varios países de América Latina. Ha estado vinculado con la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y con el Instituto Colombiano de Estudios Superiores de Cali. Él nos presenta la conferencia El papel de los gobiernos en las políticas exteriores de México y Estados Unidos. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias. Si me permiten, voy a hablar desde la mesa del panel. Quiero empezar agradeciendo a la Universidad de Tijuana, CUT, a la Konrad Adenauer Stiftung y al centro, ¿no? Por esta gentil invitación para compartir algunas de mis ideas sobre las relaciones entre Estados Unidos y México. Obviamente, media hora o menos no es tiempo suficiente para tocar todos los temas. Entonces, los que yo no toco, mis colegas sí van a explorar y los puede criticar a ellos y no a mí, por favor. Yo quiero dividir mis comentarios en tres partes, muy por encima, por supuesto, visión panorámica de estas relaciones. La primera parte yo quiero plantear lo que yo considero como los elementos centrales que contextualizan la relación entre México y Estados Unidos en la actualidad. Segundo, quiero entrar en lo que considero como los temas más importantes y algunos elementos de estos temas que los vuelven difíciles de manejar en la relación bilateral. Son 6 temas que quiero mencionar muy brevemente y luego quiero concluir con algunos comentarios sobre a dónde va la relación, cuál rumbo va a tomar la relación bilateral entre Estados Unidos y México. Obviamente es ambicioso plantear tantos temas, pero vamos a ver si puedo hablar más rápidamente y así condensar mis comentarios. Bueno, en términos del contexto, yo creo que hay 4 puntos que debo enfatizar. El primero, bien conocido por todos ustedes, es el cambio que sufrió los Estados Unidos con los eventos del 11 de septiembre de 2001, el nuevo 11, como lo llamamos nosotros. Esto nos llevó a una securitización de la relación Estados Unidos-México, una securitización que no se ha modificado mucho, más bien se ha profundizado. Voy a volver varias veces a ese tema de la creciente securitización de la relación entre México y Estados Unidos. Segundo, la gran recesión de diciembre de 2007 hasta 2009 y el lento crecimiento o lenta recuperación de la economía norteamericana desde 2009 hasta la fecha. Ha enmarcado la relación,
ha cicatrizado, si puedo decirlo así, la relación entre los dos países, porque México está muy ligado, muy interdependiente con la economía norteamericana y porque afecta todas las demás dimensiones de la relación bilateral, especialmente la migración y otros. Un tercer punto, en el contexto de la gran recesión de los Estados Unidos, que contaminó a México, que contaminó al mundo entero y que sigue contaminando, pues, ¿no?, el crecimiento global, es el resurgimiento de lo que yo llamo el nativismo norteamericano, el sentido anti-inmigrante, especialmente anti-mexicano, en muchas, ¿no?, regiones del país, especialmente en los estados más conservadores del sur y del suroeste de los Estados Unidos, de Texas a Mississippi y muchos otros, pero que ha afectado el país entero. Entonces, esto es el tercer punto de contexto, el resurgimiento que ha sido parte de la historia entre los dos países a lo largo ¿no?, de la relación. El resurgimiento de este nativismo que ha afectado las posibilidades de negociar una ampliación del Telecán, de negociar sobre temas de migración y muchos otros adentro de los Estados Unidos. Y cuarto, es casi una advertencia. Yo comparto la idea realista, no soy realista teóricamente, pero comparto la idea realista que los países tienen intereses, no tienen amistades. Y plantear que hay una relación de amistad entre Estados Unidos y México o entre Estados Unidos y cualquier otro país del mundo realmente es crear una ficción. Entonces nuestro análisis debe versar, ¿sí?, sobre los temas de intereses primero, no sobre relaciones especiales ni amistades, ¿no? Esto es una forma de ilusión, porque en los momentos de crisis revierten los países a sus intereses, siempre. Y estamos en un periodo cuando esto se ve muy claramente en la relación bilateral entre Estados Unidos y México. Ahí hay 4 puntos, podría plantear muchos otros elementos de contexto, pero creo que esto enmarca los últimos 10 años de la relación y en ese contexto se dan las relaciones bilaterales entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el presidente Barack Obama, entre Estados Unidos y México, los problemas que enfrentamos mutuamente. Bueno, quiero revisar 6 temas. Son el esfuerzo por parte de Peña Nieto de rebalancear la relación bilateral hacia temas económicos y de desecuritizarlo. Segundo, el interés norteamericano en el tema del narco y la continua securitización de la relación que crea ciertos elementos de tensión en la relación bilateral desde el comienzo. Tercero y cuarto, seguridad fronteriza combinado con el tema de migración, 3 y 4. Quinto, tema de competitividad y la Alianza Transpacífico, ¿no?, el TPP, como lo llamamos en inglés. Y finalmente el tema energético y de medio ambiente, que tanto interesa a la Fundación. Yo creo que hay 2 puntos de entrada que hay que tener en claro. Primero, hablando de estos temas, cada uno importante, que requieren estudios académicos, que requieren la toma de decisión en política pública, obviamente en sí son importantes, no son de la máxima prioridad norteamericana en la actualidad, en nuestra agenda de política exterior. La bandeja norteamericana está llena de crisis, ¿no?, internas y externas. México en el momento no es crisis y por eso hay poca prioridad asignada a la relación bilateral Estados Unidos-México en este momento en Washington. Los temas de Siria,
de Irán, de la retirada de las tropas norteamericanas de Irak y la crisis que crece allí de nuevo, de Afganistán, las relaciones con Rusia tan tensas y tan, ¿no?, hostiles últimamente, la relación con China, el crecimiento económico en la Unión Europea o falta de crecimiento económico, las crisis, ¿no?, en el sur de Europa. Todos estos son temas que involucran directa o indirectamente a los Estados Unidos y que reciben prioridad por encima de la relación bilateral, por encima con México y por encima de las relaciones norteamericanas con América Latina en general. Hay que entender eso. No es una forma de menospreciar a América Latina, mucho menos a México, porque es esencial, es importante México para el futuro de los Estados Unidos. Pero en términos del manejo de la relación bilateral, por el momento y durante varios años venideros, no es posible plantear que sea México una máxima prioridad norteamericana si no hay crisis de gobernanza en México. Y esperemos todos que no haya. Por el otro lado, otro factor que complejiza mucho la relación bilateral es que todos los temas que preocupan a México frente a Washington, frente a los Estados Unidos, son temas de interdependencia, ¿no?, que involucran un aspecto de política exterior y también un tema de política doméstica norteamericana. Así que son, en la jerga de la ciencia política, de las relaciones internacionales, son temas intermésticas. Cuando un tema llega a ser interméstica en los Estados Unidos, es provincia del Congreso norteamericano. Se toma en cuenta muy poco el socio bilateral o multilateral. Entonces, en la medida que las relaciones bilaterales mexicanas se han vuelto temas intermésticas norteamericanas, se escucha muy poco a la Ciudad de México, ¿no?, y a las prioridades de México en las negociaciones alrededor de estos temas que se llevan a cabo en los Estados Unidos. Bien, con eso yo creo que el presidente Peña Nieto, después de 12 años de liderazgo del PAN en la presidencia, Vicente Fox y luego Calderón, con un rechazo a la creciente militarización de la política antidroga por parte del presidente Calderón, una creciente injerencia norteamericana en los asuntos internos mexicanos a través de la iniciativa Mérida, y los pocos éxitos de esa estrategia en términos de reducir violencia, eliminar, ¿no?, el crimen organizado o controlar su creciente penetración de varias instancias del gobierno mexicano a nivel federal y a nivel de los 32 estados de la Unión. Realmente fue una política rechazada en gran parte por la opinión pública mexicana, que buscaba alternativas. No sabían exactamente qué alternativas, pero el presidente Enrique Peña Nieto llega a plantear durante la campaña que va a desnarcotizar y desecuritizar la relación, lo cual llamaba la atención de muchos en México. No querían los enfrentamientos sangrientos, no querían más de 60, algunos dicen más de 80 o más muertos, ¿no?, durante el próximo sexenio. Entonces fue una actitud por parte del presidente entrante que realmente recibió un caluroso recibimiento aquí en México. Creo más preocupación en Estados Unidos que muchos se han reconocido, que se han dado cuenta. Pero en términos de Peña Nieto, la prioridad fue cambiar los temas securitizados de la relación bilateral, reducir el perfil y la importancia que se le asignaba al tema del narcotráfico especialmente y de la presencia norteamericana en México a través de la iniciativa Mérida, el entrenamiento militar, los equipos norteamericanos y lo demás, y enfatizar el crecimiento económico
enfatizar el fortalecimiento de la política económica mexicana frente a los Estados Unidos, frente al Telecán y frente a la economía global, para poder solventar muchos de los problemas internos mexicanos. Por eso hemos visto la reforma educativa, los ataques a Elbe Ester, los planteamientos frente a la reforma energética del país, reforma tributaria, varias otras reformas que se han planteado, que no sabemos su futuro exactamente, pero que ahí andan. Esto fue el intento por parte del presidente Enrique Peña Nieto. No recibió, ¿no?, realmente un gran abrazo por parte de los Estados Unidos, porque el segundo tema en la relación bilateral no es el crecimiento económico, sino el narcotráfico. Y desde la perspectiva norteamericana, a pesar de una retórica más suave y una retórica que acepte el replanteamiento de esta relación, una desecuritización de esta relación bilateral, la realidad es que en Washington prima el tema del narcotráfico, el tema del crimen organizado, el tema del posible derrame de la violencia mexicana hacia los Estados Unidos. Hay entre los centros de pensamiento conservador, los think tanks conservadores norteamericanos, una creciente noción, una creciente idea de que México representa una amenaza a la seguridad nacional norteamericana precisamente por la incapacidad de gobernar efectivamente el territorio nacional, administrar justicia y controlar, ¿no?, el crimen organizado en este país, que ha permeado el país entero. Yo tengo un ensayo, algunos lo han leído, me lo mencionaron, en el Woodrow Wilson Center sobre los efectos no intencionales de la guerra contra las drogas. Soy muy crítico de esta guerra, pero creo que ha habido un efecto globo, una expansión de áreas de cultivo, ha habido un efecto de proliferación de rutas en toda la región. México ha sufrido, ¿no?, precisamente por eso, en el momento, ¿no?, que Colombia aplicaba el Plan Colombia. A partir de 2000, durante la década de 2000-2010, México estaba en plena transición democrática. Se empuja el crimen organizado colombiano hacia México a través de una proliferación de rutas y un tercer efecto no intencional, que es lo que yo llamo el efecto cucaracha o la dispersión, ¿no?, del crimen organizado. México ha sufrido en carne y hueso los éxitos parciales del Plan Colombia y la empujada que ha recibido, el empujón que ha recibido el crimen organizado desde la región andina hacia los lares mexicanos. En ese contexto, los Estados Unidos tienen una gran corresponsabilidad, pero los Estados Unidos buscan que México siga la lucha frontal contra el narcotráfico. Estaba mucho más complacido con la política de Calderón que con la política planteada por Peña Nieto. Esto es la realidad. Y los Estados Unidos está preocupado que es posible que busque Peña Nieto y su partido, el PRI, volver a una pax mafiosa, a una paz, ¿no?, priista frente al narcotráfico, que permite a la criminalidad organizada operar a nivel de los estados de la Unión con la tolerancia de algunos gobernadores, ¿no?, inmersos en estos problemas, siempre y cuando no asesinen públicamente a los funcionarios, ¿no?, del Estado o la policía y el ejército. Una convivencia con la corrupción y el narcotráfico que exhibía México en periodos anteriores podría volver. Es una preocupación de los Estados Unidos y por debajo de cuerda sigue la tensión, si uno puede plantearlo, entre las nuevas prioridades de Peña Nieto por un lado y las establecidas prioridades norteamericanas en este segundo tema de la relación bilateral del narcotráfico. Obviamente ninguno de los dos gobiernos quiere una ruptura, son vecinos,
Tienen que cooperar, la geografía no cambia. Entonces, en ese sentido, ha sido detrás de las bambalinas la tensión más bien que en público, pero existe. Y ustedes, para entender la relación bilateral actual entre los dos países, tienen que entender este enfrentamiento entre prioridades. Por un lado, las prioridades mexicanas, muy racionales y perfectamente entendibles, y la prioridad norteamericana, que involucra el narcotráfico, el crimen organizado, el derrame, la posibilidad de una pax mafiosa y la capacidad de gobernanza en el país. Bien, un tercer elemento que tiene mucho que ver es la seguridad fronteriza. Los Estados Unidos, bajo este Congreso y el Congreso anterior, ha cuadruplicado el número de agentes de Homeland Security, de la patrulla fronteriza, ¿no?, de ICE y de lo demás, ¿no? Siguen, ¿no?, hablando en el Congreso, especialmente en círculos republicanos del suroeste de los Estados Unidos, Arizona, por ejemplo, que es necesario construir más cerca, más alta, más extensa, ¿no?, para defender la seguridad norteamericana, y esto ha llegado a ser el sine qua non para cualquier reforma migratoria, el cuarto tema que quiero enfatizar. Se ligan, se vinculan los temas de mayor seguridad en la frontera, lo cual quiere decir que los Estados Unidos tienen que construir cercas, poner, ¿no?, sistemas satelitales, contratar a más patrulla fronteriza y lo demás, para defendernos antes de que pueda haber cualquier reforma del sistema tan roto de migración que tenemos, ¿no?, en la actualidad en los Estados Unidos. Entonces se vinculan los temas número 3 y 4 desde la perspectiva norteamericana. En realidad se insertan dentro de la dinámica polarizada de la política doméstica norteamericana en la actualidad. Lo cual me lleva a plantear que es muy dudoso que vayamos a ver antes de las elecciones de Mitaca, de medio del término del presidente Barack Obama en 2014, cualquier reforma migratoria, a pesar de la iniciativa en el Senado, que se ha aprobado. Llegó a la Cámara Baja, controlado por una mayoría republicana con más de 60 votos de la extrema derecha del Tea Party, que simplemente dicen que no. En un contexto de año electoral, 2014 en los Estados Unidos, las posibilidades de que en la Cámara de Representantes vayamos a ver serias reformas al sistema tan roto migratorio norteamericano me parecen extremadamente distantes en este momento. No es descartable, porque hay problemas. Si uno mira los resultados de las elecciones de 2012, sufrieron, ¿no?, los republicanos un descenso realmente garrafal en cuanto al voto latino en los Estados Unidos. También entre mujeres, jóvenes, negros y otros. Perdieron las elecciones. Muchos en el mismo partido republicano han planteado que necesitan buscar una reforma migratoria para poder, ¿no?, avanzar en las elecciones presidenciales de 2016. Pero sin entrar en una clase sobre la política, ¿no?, el sistema político norteamericano, la realidad es que en el corto plazo, para 2014, cualquier planteamiento racional, más o menos liberal, que permite una vía hacia la ciudadanía, aunque sean de 13 años, que es lo que planteó el Senado, simplemente llega muerto a la Cámara Baja. Y en los próximos 12 meses no van a permitir ningún avance, porque ellos lo consideran como una amenaza al futuro de su propio partido. En ese contexto, más bien los republicanos están apostando hacia una supresión del voto latino, negro y de otros en varios estados. Si ustedes miren el mapa electoral, hemos visto
especialmente en el sur, comenzando con Texas, pero pasando por las Carolinas, norte y sur, y llegando al medio oeste norte, en estados como Minnesota, un esfuerzo de reducir el acceso al voto a los más pobres, más negros, menos educados, que normalmente votan a favor del Partido Demócrata. A corto plazo su estrategia no es ampliar el número de votantes a favor, ¿no?, del Partido Republicano, sino al revés. Es de corto plazo. Es extremadamente cortoplacista ese planteamiento frente a la migración, pero es lo que me hace dudar que en este año venidero vayamos a ver cualquier movimiento frente a la migración y el sistema migratorio norteamericano, a pesar de los múltiples problemas que tiene y a pesar de que está muy claro que así el futuro del partido que adopta una política más amplia, más liberal, pongámoslo así, frente a la migración, responde a necesidades económicas norteamericanas a mediano y largo plazo y responde políticamente a necesidades sentidas entre muchos elementos, ¿no?, cada vez más importantes de la población norteamericana. No tengo más tiempo para entrar en eso, es un gran debate. En los Estados Unidos hay muchos elementos que podríamos añadir, pero mi sensación, mi conclusión es que entre el nativismo creciente norteamericano por la recesión y los bloqueos institucionales, especialmente dentro del Partido Republicano, y los esfuerzos de supresión del voto entre sectores más bien demócratas, no vamos a ver ningún esfuerzo de cambiar el sistema. Más bien vamos a ver creciente énfasis sobre la securitización de la frontera, ¿no?, sur de los Estados Unidos, la frontera norte de México, y exigencias que México colabore más con los Estados Unidos, no solo frente al terrorismo, sino frente a la migración. Bien. Yo creo que hay dos temas finales que realmente forman parte de la agenda actual, bilateral entre los dos países. Uno que está empujando los Estados Unidos, está interesado el gobierno de Peña Nieto, tiene que ver con el TPP, la alianza o la sociedad transpacífica, que plantea un aumento en la competitividad de América del Norte en general, más aliados del Pacífico en América Latina frente a los países de Asia, porque ahí, ¿no?, es el mercado del futuro. Más de la mitad de la humanidad vive en Asia, ¿no?, entre India y China solamente, son los mercados del futuro. En ese contexto, entonces, los Estados Unidos buscan modificar el TLCAN, la relación trilateral con Canadá, Estados Unidos y México, hacia mayor competitividad en el Pacífico y especialmente en China, y añadir aliados en el sur del hemisferio occidental. Eso en parte para aumentar la competitividad de los tres países que forman el TLCAN, y en parte para contrarrestar, ¿no?, las alternativas de integración regional que se han presentado en la región, especialmente la iniciativa de Chávez y Fidel, de ALBA, pero también de otros, ¿no?, que han buscado pues una nueva forma de integración regional que básicamente no incluye o hasta activamente excluye a los Estados Unidos. Entonces yo creo que ustedes van a escuchar mucho del TPP en inglés, ¿no?, de esta sociedad pues sobre el Pacífico, porque es la onda del futuro, porque es importante a los Estados Unidos y todos los miembros de TLCAN, y porque es una forma de desarrollar una política multilateral frente a los desafíos de la región. Finalmente, y creo que el mismo Peña Nieto lo está viendo entre sus prioridades, la necesidad de responder al tema energético en México. Un descenso en
las reservas conocidas, una restricción cada vez más notable de las inversiones en nueva capacidad y nuevas tecnologías en México, presentan la posibilidad que en esta década México podría tener recortes en el suministro de electricidad en las grandes ciudades durante ciertos periodos, o que va a haber precios que se disparan en términos de la provisión de energéticos. Eso ha llevado al presidente Peña Nieto a plantear varias reformas dentro del Pemex, ¿no? Tanto del sindicato como en otros. No voy a entrar en eso porque no hay tiempo, pero también ha planteado la posibilidad que ha buscado el Congreso norteamericano, muchas empresas multinacionales norteamericanas y el Partido Republicano durante varias décadas, que es la apertura del sector energético mexicano a la inversión extranjera, directa o indirectamente, la creación de sociedades y contratos de asociación para explorar más en México, porque sabemos que hay mucho más, lo cual desde la perspectiva mexicana llega a ser cada vez más una necesidad, sin menospreciar lo que van a ser todos los problemas, ¿no?, del nacionalismo mexicano y la resistencia de varios sectores, ¿no?, empezando con AMLO, ¿no?, y el PRD, frente a esa iniciativa. Ahí van, ¿no? Sectores del PRI también, sin duda, sin duda. Entonces, una posibilidad de mayor cooperación que ve Washington en esta relación con Peña Nieto, que empieza con ciertas dificultades alrededor del narcotráfico, que se paraliza alrededor del tema de seguridad fronteriza e inmigración, son los temas del avance en el Pacífico en cuanto a relaciones comerciales y avances en el tema energético. Yo creo que, terminando, ustedes tienen que entender como conclusión que los Estados Unidos vive parálisis político, lo han visto en todos los periódicos. Espero que no lleguemos a pasar, ¿no? O caer en el abismo fiscal, pero faltan 2 días, ¿ah? Y todavía no hay arreglo. Pero con o sin un arreglo temporal, volvemos al mismo, ¿no?, dentro de 4 meses, el 15 de enero, sobre la cuenta corriente y comienzos el 7 de febrero para el tema del peñasco fiscal. Nosotros estamos en un contexto de gobernanza por crisis, este contexto inducido por los extremistas, los llamaría yo, del Tea Party y de la derecha o extrema derecha del Partido Republicano, quienes están dispuestos a llevar al abismo al país, paralizarlo, cerrar el gobierno federal y tal vez amenazar con repetir las experiencias sobre the fiscal cliff o peñasco fiscal. Esto es el contexto actual. Pensar en ese contexto que vamos a ver mejoras en la relación bilateral, ¿no?, entre Estados Unidos y México, realmente es una ilusión. No es la prioridad. No hay una sola conversación fuera del Woodrow Wilson Center y algunos otros centros de pensamiento sobre México en este momento. Seguramente no en los corredores o los pasillos del Congreso. Segundo, en un contexto de crisis de gobierno federal permanente, por lo menos en el futuro inmediato y a mediano plazo. Yo creo que un segundo punto, que es una especialidad de mi colega Rafael Velázquez Flores, sobre las relaciones bilaterales, ya no son Estado, gobierno federal, sino se vuelven cada vez más relaciones bilaterales a nivel subnacional.
Ahí sí hay una apertura para Tijuana, como lo planteaba el rector y otros. Lo estamos viendo en Sao Paulo, lo estamos viendo en varias ciudades como Medellín en Colombia, y creo que lo vamos a ver cada vez más en los estados más fuertes y más empujantes, más globalizados, ¿no?, de México. Entonces eso es un tema que hay que profundizar, estudiar más, porque las relaciones de Estado a Estado no van a mejorarse mucho. Las relaciones bilaterales a nivel de unidades subnacionales, estados y zonas urbanas, metropolitanas, ciudades, sí pueden mejorarse. Finalmente, ¿no?, yo creo que ustedes tienen la iniciativa en las manos aquí en Tijuana. Hay una larga historia, la conocemos todos de Tijuana, ¿no? Superar esa historia es parte de lo que es el liderazgo a nivel local. Tijuana tiene esas posibilidades, dado la gran posibilidad de una recuperación de la economía norteamericana si no caímos en el abismo, y la interdependencia creciente entre los dos países. Es una oportunidad dorada y a la vez una oportunidad llena de riesgos. Requiere un liderazgo, ¿no?, local, bien importante, frente a uno de los estados, mi estado natal, más importantes de todos los Estados Unidos, California. Muchos éxitos. Gracias.